SAS. Y bueno, no sé si ustedes me recuerdan algún tema que estaría quedando. Bueno. Ay, que se enfría todo. Bueno. ¿Qué pasa con las sociedades constituidas en el extranjero? Y ahí tenemos la famosa offshore, las offshore. Bueno. Nuestra ley, este tema tiene que ver con la nacionalidad de las sociedades. Si las sociedades tienen, la discusión tienen o no nacionalidad, bueno. Había quienes hay quienes opinaban que las sociedades tienen nacionalidad y que ello dependía, por ejemplo, de dónde ellas están constituidas, dónde tienen su sede principal, o a la nacionalidad que pertenece en la mayoría de su capital, o la nacionalidad a la que pertenecen la mayoría de sus socios. Es decir, quienes reconocían que sí, que la sociedad tiene nacionalidad, le otorgaban diferentes, o tenían en cuenta diferentes aspectos para otorgarle esa nacionalidad. Por otro lado, estaban quienes decían, no, las sociedades no tienen nacionalidad, la nacionalidad entendida como esa relación, esa vinculación del sujeto ciudadano con el Estado, de la nación a la que pertenecen, y que le otorga en virtud de esa pertenencia del vínculo ciudadano-Estado o nación, la pertenencia, en virtud de esa pertenencia, el reconocimiento de derechos y de deberes, ¿no? Y obligaciones. Hasta que finalmente se dio, pero en no recuerdo mucho, pero 1800 y pico, creo que 1874, un conflicto que genera, un conflicto diplomático con Inglaterra, cuando no, que genera justamente la llamada doctrina de Irigoyen, de Bernardo Irigoyen, que entonces era nuestro Bernardo Irigoyen con I latina, no con Y, como Hipólito Yrigoyen, y latina. Bernardo Irigoyen, que entonces era nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto, como se llamaba entonces, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Y el conflicto se suscitó entre la provincia de Santa Fe y el banco, del Banco de Londres, de Santa Fe o algo así, bueno, que tenía su sede en Santa Fe, pero era el Banco de Londres, una sucursal del Banco de Londres, y que tenía la sede en Santa Fe. Y este banco había incumplido una normativa de la provincia de Santa Fe, a una normativa referida a la actividad bancaria, ¿no? Y consideró que no tenía, que al ser un súbdito inglés, extranjero, no tenía por qué cumplir esa normativa que no le era aplicable, que se regía por la norma de su país, y que por lo tanto no debía cumplir. La provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, lo que hace es sancionarlo
le sanciona al gerente del banco y le clausura, es decir, le cancela la autorización, así como se le había dado la autorización para funcionar a esa sucursal del Banco de Londres en esa jurisdicción, se le cancela esa autorización y por lo tanto se la disuelve a esa sucursal y se impide su funcionamiento, se cierra. Entonces eso generó una presentación de la diplomacia, es decir, por haber afectado o injuriado al súbdito inglés. Ese fue el término que se utilizó. Y ahí fue nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Bernardo Irigoyen, que establece diciendo que no es un súbdito inglés, que no es un súbdito porque las sociedades no tienen nacionalidad. Que no tienen nacionalidad, que es una sociedad, una sucursal de sociedad y que no tienen, era una anónima, y que no tienen nacionalidad y que por lo tanto no se ve afectado, que así como la autoridad soberana, que es que era la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe la autorizó a funcionar en cumplimiento de requisitos ante el incumplimiento de una resolución de las autoridades, la sancionaban y le quitaba la autorización que le había dado para funcionar. Y por lo tanto, eso generó esta disolución. Y bueno, desde entonces se plasmó esa doctrina. Lo que hace la ley, a partir del artículo 118, en la sección correspondiente a las sociedades constituidas en el extranjero, es justamente, es decir, trata el tema de la nacionalidad, en cierta medida le reconoce nacionalidad, pero no con las consecuencias y los efectos propios de una nacionalidad, sino más limitada al efecto al carácter económico, ¿no es cierto? Una condición y efectos económicos, es decir, el reconocimiento de esa sociedad constituida en el extranjero de la nacionalidad, del lugar de constitución, para determinar si en base a acuerdos, a tratados o convenios en la que Argentina sea parte y que esa sociedad, ese país de origen también sea parte, ¿no es cierto?, se reconozcan ciertos beneficios, se le reconozca ciertos beneficios o privilegios de carácter económico, ¿no es cierto?, de carácter patrimonial. A ese efecto se analiza la nacionalidad de la sociedad. En base a la determinación, si hay algún acuerdo, tratado, convenio de cooperaciones recíprocas, entonces cumplir con el mismo y reconocerle a esa sociedad algún tipo de beneficio, de exención o de privilegio económico. En este caso, la importancia es para respetarle, reconocerle a esta sociedad que está constituida en otro país, en el extranjero, siempre que se haya constituido conforme a la norma de su país, al derecho a la regulación societaria del país, se le reconoce su existencia y forma conforme a la ley de ese país. Por más que sea un tipo desconocido para nuestro país, es decir, que no esté, o un tipo o condiciones que no estén acorde a nuestro régimen legal. Pero esta sociedad se constituyó en otro país, conforme a la ley de su país. Nuestra ley respeta eso, respeta y reconoce en cuanto a su constitución y la forma, siempre que se haya cumplido con la ley de su país. Es decir, no se le exige a esta sociedad constituida en el extranjero
que venga y que si va a ser acá, que cumpla con nuestra ley. Dependiendo, eso sí, dependiendo de lo que va a ser esa sociedad en nuestro país. Es decir, la exigencia, el reconocimiento de la ley de origen, del origen de su constitución, y las exigencias de nuestra ley, depende de qué esa sociedad viene a hacer en nuestro país. Si viene a realizar un acto aislado en nuestro país, si viene a constituir una sucursal o una sede, o la sucursal o algún tipo de representación permanente en nuestro país, si viene a constituir una sociedad en nuestro país, ella como socia, una sociedad en nuestro país, la sociedad viene a constituir una sociedad en nuestro país con otra, ¿no es cierto?, sociedad, con otras personas, otras partes, es decir, otra persona humana o persona jurídica, o una SAU, puede ser una unipersonal en nuestro país, o viene a participar en nuestro país, en otra sociedad, no a constituir una nueva, sino a participar en una que ya existe, que es el 123, son los dos casos del 123, o directamente el caso del supuesto del 124, que ella viene constituida en el extranjero, viene a establecer su sede principal en nuestro país y a cumplir su objeto, todo su objeto principal en nuestro país. Entonces ahí le dice la ley, no señor, usted es un offshore, usted se constituyó en otro país que tiene, que admite, que tiene exenciones y liberalidad, y que, es decir, privilegios fiscales, y secretismo, y la posibilidad del secreto, es decir, bancario, y todas esas condiciones para evitar controles, para evitar tributaciones, pero luego viene a cumplir todo su objeto en nuestro país, establece su sede principal en nuestro país. No, usted no es extranjera, usted debe cumplir con nuestra ley. Y le aplican todo el rigor de la ley porque consideran que esa es una offshore, ¿sí? Que es el caso del artículo 124. Entonces, ¿más o menos está? ¿Entendieron esto? Sí, profe. Sí, doctora, se entiende. ¿Están todavía? Bueno, me alegro. Sí, profe, estamos. Bueno. Sí, estamos. Está bien. Bueno, vamos a leer rápidamente a ver los casos por cualquier cosa que me... El artículo 118. La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia, es decir, la constitución de ella, es decir, esa existe. ¿Desde cuándo existe? Si para nuestra sociedad es el mismo acto constitutivo, no depende de la inscripción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es decir, del acto constitutivo, previo a la inscripción, ya nace la sociedad, ya está ese sujeto con una capacidad limitada hasta su inscripción definitiva, pero, bueno, se respeta desde cuándo existe esa sociedad para cada tipo, para cada régimen legal del lugar de su constitución, es decir, del lugar del país de origen. Lo mismo en cuanto a la forma, en cuanto a la naturaleza, a las formalidades, al tipo, a los requisitos que le exigen, se respeta la ley del lugar de su constitución. ¿Qué puede venir a hacer esa sociedad en nuestro país? Ese es el principio general del 118. Es decir, ¿qué ley se le aplica? Se le aplica la ley de su constitución. Ella no necesita venir a constituirse conforme a nuestra ley, venir a adoptar un tipo de nuestra ley, de nuestro régimen legal, o venir a inscribirse acá en nuestro país. No. Ahora vamos a ver, en principio no, ahora vamos a ver qué va haciendo esta sociedad.
Si ella viene a realizar un acto aislado, puede venir, es decir, se la habilita de acuerdo a la ley de su país y demostrando que cumplió con la ley de su país en cuanto a su existencia, su constitución y su forma, la formalidad, basta con eso y puede venir acá a nuestro país a realizar actos aislados y estar en juicio. Pero en juicio, ¿por qué? En virtud de ese acto aislado que realizó, que genera algún conflicto, entonces puede estar a través de quién, de la persona que realizó ese acto aislado, ¿sí? Ese que realizó el acto aislado puede estar, es el que va, es apoderado, o que viene a realizar ese representante, el acto aislado es el que va a estar en juicio, ¿sí? ¿Qué es acto aislado? Porque la ley no dice lo que es acto aislado. El acto aislado hay que... Lo que sí los autores, Reutemann y la mayoría de los autores opinan, que justamente el acto aislado es en contraposición de la habitualidad, del acto habitual, ¿sí? Entonces, aquel acto que no es habitual, con cierta continuidad, asiduidad, es decir, aunque no sea de todos los días o de siempre, pero con cierta habitualidad, es el acto aislado, no es que sea uno y nunca más, o alguno. Es decir, hay que considerar, debe estar tomado con un criterio restrictivo y analizado en cada caso concreto. ¿Qué es un acto aislado? No se puede generalizar, por eso la ley no habla de qué entendemos por acto aislado. Va a depender en cada caso concreto, porque es, por ejemplo, lo que dice Nissen. La sociedad viene y compra un edificio o compra un inmueble. ¿Pero para qué compra el inmueble? ¿Es un acto aislado? Y sí, un contrato de compra-venta de un inmueble. Ahora, ¿qué empieza a hacer después de la compra-venta de este inmueble? Hay que ver si realmente consistió en un acto aislado o no. ¿Está? Entonces es con un criterio restrictivo y en cada caso concreto analizarlo. Pero en principio es lo contrario a la habitualidad de un acto habitual o de una actividad habitual en nuestro país. Y ahí estaría el ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto, no de todo su objeto, sino de ciertos actos que forman parte del objeto, ella viene con su contrato, demuestra que se constituyó conforme a la ley de su país, que está organizada y tiene la formalidad de la ley de su país, y que dentro de su objeto hay determinados actos que viene a cumplir, que necesita ejercerlos acá. ¿Sí? En nuestra, porque de acá, por ejemplo, porque ya sea la producción en materia prima o de ciertos suministros o lo que sea, en ciertos actos del objeto social que los cumple en nuestro país con cierta habitualidad. O establecer sucursal en nuestro país. Es decir, no es la sede, no es la sede principal, sino una forma, pero es ella misma, no es otra sociedad, ¿entienden? La sucursal societaria es la misma sociedad. La sociedad que tiene su sede principal en el país y constituida en el extranjero, que simplemente al efecto de una mejor organización, como una descentralización de su actividad, constituye una sucursal, pero la sucursal depende jurídica y económicamente de la principal, ¿sí? De la constituida en el extranjero. No es una nueva ni es una filial. Depende, porque es la misma. Depende económica y jurídicamente de la principal. ¿Está? Lo único que en este caso, dependiendo del objeto de la sucursal, puede ser que se le deba asignar parte del capital, no un nuevo capital, sino parte del capital de ella, de la sociedad constituida en el extranjero, le asigna específicamente si fuera seguro, si fuera financiera, si fuera casa de crédito, si fuera banco de inversiones, es decir, si requiere, por el tipo de objeto, requiere un capital especial, se le asigna parte del capital.
pero la obligada, la responsable, es la constituida en el extranjero. ¿Está? Ella no puede decir, ah, no, pero es mi sucursal. Con esto ella responde, no importa. No, usted responde con todo. ¿Está? La principal, la constituida en el extranjero, porque esta es una mera sucursal. Entonces, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en sujeto social, o para establecer una sucursal, o algún asiento que no llega a ser una sucursal, agencia, muchas... Ah, perdone. Hola, Vero. Hola. Sí, ¿qué tal?